Buenas tardes a todos y a todas. Primero, como siempre, agradecer al Ateneo Enciclopédico Popular que nos haya permitido utilizar sus instalaciones, que esto es una pasada, bien que se está aquí de fresco. Y también en parte porque consideramos que está en nuestra genealogía el Ateneo, o sea, que no es solo el espacio, sino que realmente sentimos sintonía con el Ateneo. Os voy a presentar a quienes estamos en la mesa, aunque creo que la mayoría nos conocéis, pero empezando por la izquierda, el primero de la gorra es José Luis Terrón, que forma parte del colectivo y de la redacción de Redes Libertarias, y a mi lado está Miquel Amorós, que forma parte de la amplia lista, y ojalá siga ampliándose, de colaboradores y colaboradoras que tiene este proyecto y que nos, bueno, al menos nosotras nos sentimos arropados, ¿no? Porque en la redacción y en el colectivo pues somos un grupo más pequeño, pero sentir que tenemos gente que considera interesante el proyecto y que colabora pues escribiendo y en otras funciones, pues vamos, lo consideramos muy positivo. Es importante, bueno, la revista número 5, que en realidad es la sexta revista, lo cual da 3 años de evolución de todo el proyecto, de la revista, pero de todo el proyecto que va más allá de la revista. Pues aunque es el número 5, es la sexta revista porque hay un número 0. Entonces, se puede descargar en la página web de Redes Libertarias, gratuitamente, por supuesto. Se puede comprar también a través de la editorial Calumnia, pero claro, para nosotros es importante que la gente compre la revista porque es nuestra única fuente de financiación. No tenemos otra, no nos financia nadie ni nada más que la venta de la revista en papel, es lo que nos proporciona unos recursos para seguir editando la revista y para cubrir otros gastos, sobre todo en la página web y demás, y eso, por tanto, para nosotras es importante que se compre la revista para mantenerla en papel. Bien, antes de entrar, bueno, vamos a intentar ser muy breves para poder hablar y para poder entrar en diálogo sobre temas que van a ir saliendo en la presentación que vamos a hacer, especialmente en el caso de Miquel, que va a hacer referencia a un solo texto. Por tanto, vamos a intentar ser breves para que haya espacio de tiempo para poder comentar. Bien, nuestra revista se inscribe en lo que denominamos pensamiento crítico dentro del ámbito libertario y anarquista. El escritor Albert Camus escribió una frase muy breve, pero creo que es interesante. Dice literalmente: pensar es aprender de nuevo a ver y a poner atención. Si desmenuzamos esta frase tan breve, aprender lo podríamos interpretar como ir más allá de lo que sabemos, más allá de lo sabido. De nuevo a ver significaría o podría significar recrear nuestra mirada sobre algo, ver algo distinto donde solo veíamos lo habitual. Intentar, digamos, trascender lo que vemos habitualmente. Y poner atención sería atender a otro plano de realidad, a otro tipo de señales. Estamos un poco en la misma línea, ¿no? de lo que yo en este caso concreto interpreto de esta frase, y creo que se vincula bastante bien con nuestro proyecto. Sin embargo, sabemos que el dominio de los estereotipos muchas veces nos vuelve ciegas y obtusas. Es decir, estamos tan acostumbradas a digamos, a leer las cosas desde unas ideas ya previas, etcétera, que muchas veces pensamos que se nos escapan muchas cosas y que por tanto de alguna manera dejamos de pensar. Nuestra revista intenta que no sea así, intenta precisamente que haya pensamiento, que haya atención, que haya percepción de cuestiones que a veces, como digo, nos pasan desapercibidas. La verdad es que la frase no se refiere tanto al saber, al análisis o a la verdad, sino a transformar la percepción, a transformar la atención.
Y ese es un poco lo que nos gustaría desde este proyecto, tanto en la revista como en la página web y en todas las digamos, actividades que llevamos a cabo, como son las presentaciones, debates que hemos empezado también, y estableciendo también redes de afinidad con colectivos diversos con los que nos sentimos cómodas y nos sentimos, pues eso, afines, tejiendo esas redes tal y como dice el título de la revista y de la página web. Bien, entrando ya en materia, yo os voy a hablar, ya digo, muy brevemente de la portada de la revista y de algunas secciones. Y esto lo complementará luego José Luis. Bien, la portada, como veis, es una portada, bueno, nos gusta que la portada sea llamativa. Hasta ahora lo hemos tenido, digamos, relativamente fácil, precisamente por esas redes de afinidad. Hemos tenido ilustradores e ilustradoras que siempre generosamente han hecho una portada que resulta llamativa, y tenemos también de otros números, y realmente yo creo que las portadas de redes libertarias son interesantes, como mínimo llaman bastante la atención. El sentido de la portada es su vinculación con el editorial, es decir, la portada se le propone al ilustrador o ilustradora que lo va a hacer teniendo en cuenta qué contenido queremos que tenga el editorial. De hecho, del editorial os hablará José Luis, pero de hecho el editorial es la única parte de la revista de actualidad, digámoslo así. Es lo que se escribe cuando la revista está ya a punto de entrar para ser ya editada. El editorial se hace colectivamente, aunque siempre hay una persona por turno que se encarga de hacer un esquema, de hacer un planteamiento que luego pasa a la redacción, lo comentamos, aportamos si tenemos que aportar, etcétera, y de esa manera sale el editorial, que es la razón por la que no va firmado, la consideramos el editorial del colectivo. Bien, la portada, como veis, quiere recoger de alguna manera el sentimiento de incertidumbre y en cierta manera podríamos decir que de naufragio que estamos viviendo a nuestro alrededor por diversos motivos y con diversas circunstancias que, bueno, parece que una va agravando la otra y esto no tiene fin, ¿no? Bien, como ya he dicho, he comentado por aquí, la portada es del conocido ilustrador Azagra, que, bueno, pues generosamente nos la brindó y ahí está en este número 5. Bien, el número 5, como todos los números, es una muestra, lógicamente, de las preocupaciones, de los intereses, de las emociones también, ¿por qué no?, y de las aspiraciones a la resistencia y a la lucha de nuestro colectivo. Por tanto, cada sección, de alguna manera, recoge esos intereses, esos elementos que consideramos bueno, pues importantes, relevantes para que aparezcan en la revista. Bien, la sección de pensamiento, que está coordinada por Tomás Ibáñez, que está aquí presente entre el público, presenta 3 artículos de reflexión sobre la filosofía anárquica y la dominación, pero en este caso tenemos la suerte de contar con uno de los autores de uno de estos 3 artículos, que es Miquel Amorós, y que habla sobre la dimensión utópica, algo que después pues comentaremos si realmente hoy todavía es un mundo de utopías o no debe serlo, o qué pasa con la utopía. La sección de feminismos, que coordino yo misma, presenta una entrevista y 2 artículos. Por su contenido y demás son muy diversos, son una muestra, desde mi punto de vista, de la riqueza del pensamiento y de la práctica feminista. Uno de ellos, algo que me propuse desde el principio que sucediera, siempre intento que huya del feminismo eurocéntrico, es decir, que sea un artículo que viene de otros lugares y con otra visión, yo creo que incluso más rica, sobre todo el feminismo que viene de América Latina, incluso que el que hay aquí. Este artículo es un texto de una radio, de Radio Zapote, que recoge una experiencia de una radio estudiantil libre en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Ciudad de México, que creo que es un artículo interesante, habla de la experiencia y un poco de la visión feminista desde esa experiencia. Luego hay una entrevista con Fefa Vila que pretende acercarnos y aclararnos,
por si acaso, porque ya creo que es bastante conocida, la teoría queer. Y por último hay un texto de reflexión sobre los feminismos que habita una joven mujer, que es Soledad Cerezo, muy joven, que creo que también tiene interés por esa cuestión más vivencial. La sección de genealogías, historia y memoria está coordinada por Charo Arroyo y yo creo que tiene un artículo de cada, un artículo de memoria, que sería el de Francesc Boldú, que habla sobre la transición, otro de historia, que es sobre la FAI, que lo escribe Julián Vadillo, y un tercero que podríamos considerar más de genealogía, que es sobre el naturismo libertario de Ana Carrera. La sección de Cultura y Arte, coordinada por Jacinto Ceacero, consta del habitual apartado de poesía, al cual le damos bastante importancia y le damos siempre relevancia en esta sección, que en este caso escribe Teresa, los poemas los escribe Teresa Garbi. Luego hay un artículo sobre la escuela moderna de Ferrer y Guardia, del coordinador de la sección, y dos entrevistas, una al artista conceptual Santiago Sierra, que creo que es bastante interesante, y otra a la librería La Vorágine de Santander, en esa línea de tejer redes de afinidad que hablábamos antes. Y por mi parte nada más, le paso la palabra a José Luis. Gracias. Me voy a apoyar en los papeles porque si no me olvido. Empezamos por el editorial, que habla un tanto de la transición acelerada a un modelo tecnocapitalista, cómo se está integrando en la sociedad, cómo se está integrando o más bien invadiendo todos los aspectos de la vida, los aspectos sociales, económicos y políticos, y configuran un tecnocapitalismo con rasgos totalitarios. De hecho, en el editorial se remarca bastante el auge de una ideología no reaccionaria, neo-reaccionaria y postlibertariana, que más o menos, en resumidas cuentas, se basaría sobre todo en estos tres ejes: la incompatibilidad entre el tecnocapitalismo y la democracia, proponiendo sustituir esta última por modelos de gestión empresarial, la eliminación de regulaciones que frenen el desarrollo de la IA, la inteligencia artificial, y de las grandes plataformas, y el fin del progresismo cultural de izquierdas y el rechazo explícito a la justicia social, validando la jerarquía y la desigualdad. Junto a ese aspecto no reaccionario que crece en el planeta, hablamos en el editorial de una nueva reconfiguración geopolítica y también del belicismo, del fortalecimiento del complejo industrial militar y de la militarización de las mentes. A la par, conlleva, aunque sin ello también existirían, crisis humanitarias y migraciones. De hecho, la portada tiene bastante que ver con estas cuestiones. Crisis humanitarias. Generalmente recordamos algunas guerras. En estos momentos hay 60 conflictos armados en el planeta, aparte de grandes bolsas de pobreza extrema, lo que implica que el proceso de las migraciones sean mayores hacia unas vidas que consideran, y creo que con razón, que podrían ser mejores en otros territorios, y esos territorios de acogida acogen esos flujos migratorios con una gestión cruel y despiadada. Y eso es por parte de todo Occidente, España, la Unión Europea, España incluidas. A la vez, en la editorial sí que se quiere acabar con una llamada, un llamamiento a la resistencia y a la rebeldía. Más que nada porque el futuro no está predeterminado y que a pesar de este panorama adverso,
nunca se sabe qué puede ocurrir, dónde y cuándo. Por lo tanto, hay que seguir resistiendo, hay que seguir trabajando para que si ese momento se da, podamos estar ahí a la par, que mientras trabajamos y resistimos, vamos construyendo allá donde podemos una alternativa a ese tecnofeudalismo o al capitalismo en sí mismo. De la sección de coyunturas, que hay 3 artículos que coordina Paco Marcellán, hay el primero que habla de García Calvo, Sacristán y la Capuchinada. Creo que todos los presentes recuerdan que es la Capuchinada, por lo tanto voy más hacia adelante, y el artículo se centra sobre todo en las discrepancias que podía haber entre García Calvo, por un lado, que advirtió sobre el peligro de que el movimiento estudiantil se limitara a un sindicalismo burocrático como en Francia o en Alemania, y defendió que la función esencial de la asamblea y del sindicato debía ser crítica, no meramente administrativa, y un Manuel Sacristán con una posición muy próxima al Partido Comunista. De hecho, por entonces era miembro del Partido Comunista, que sobre todo defendía esa transformación desde dentro. Ambos estaban en contra de ese sindicato, de un sindicalismo burocratizado y de la integración pasiva en el sistema, pero en el fondo estaban marcando lo que siempre hemos visto los que hemos estado en la universidad cuando se desarrollan momentos en los que se quieren construir organizaciones nuevas, y es esa lucha entre la horizontalidad, la asamblea, el que todos cuenten, el que todos rindan cuenta, etcétera, etcétera, y la consolidación de un aparato que, aunque digan que no, es burocrático, en nombre de la eficacia y la eficiencia, que a la fin y a la postre siempre acaba siendo centralizado. El segundo artículo es del colectivo Deliberaciones, se titula Politizar el sufrimiento, capitalismo y salud mental, y se explica cómo el sufrimiento psicosocial se produce y se gestiona en el contexto capitalista, y por ello, por qué es necesario politizarlo y qué alternativas colectivas se proponen. Es un artículo muy, muy interesante, pero no me puedo ir extendiendo en cada uno de ellos. Sí que me parece importante al menos destacar 3 puntos. El sufrimiento psicosocial es cada vez más intenso y frecuente, y suele abordarse en el debate público bajo el término de salud mental. Las perspectivas hegemónicas en psicología y psiquiatría tienden a individualizar el origen de los problemas, centrándose en la biología o en el interior de las personas y dejando de lado el peso del contexto social, económico y político. Y esta versión individualista contribuye a mantener un orden social injusto. Los autores, el colectivo, habla también de la medicalización y habla de, como digo, politizar ese sufrimiento. El tercer artículo dentro de la sección está escrito por Juan Antonio Gómez Liébana y lleva por título Para entender la destrucción del sistema segmentario, y se expone en síntesis el proceso histórico, político y económico que ha llevado al deterioro y privatización del sistema sanitario en España, pero podríamos decir que en todos los países de Occidente, identificando causas responsables y dando alguna alternativa, que yo creo que también es una parte importante del artículo. Por ejemplo, reivindicando el mutualismo,
el mutualismo que se perdió y que también estaba tan ligado al movimiento libertario. Si entramos en la sección de redes planetarias, que en estos momentos coordino yo, nos encontramos con 3 artículos. Uno, que es una entrevista a Gwenola Ricordó, que se titula Un cambio de régimen sobre los primeros meses de la nueva administración Trump. Esta entrevista se publicó en primer lugar originalmente en la revista francesa Refractions y nos permitieron que la pudiéramos incluir en nuestro número. El artículo es de febrero del 25, la entrevista, por lo tanto, Trump acababa, por decirlo así, de llegar al poder, y es cierto que lo que se dice en la entrevista tiene interés, pero es cierto que desde el febrero del 25 hasta acá han ido ocurriendo muchísimas cosas en Estados Unidos, y también algo que es interesante, que la ciudadanía en cierto grado se ha levantado. Y lo hemos visto en el caso de los agentes de la policía de fronteras, y lo hemos visto como hay ciudades y ciudadanos que se han rebelado, pero que lo vemos también, dado que hablábamos antes de la revolución, esta cuarta revolución industrial, alrededor de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, podemos ver también que en Estados Unidos empieza a haber un levantamiento o una crítica, como mínimo, muy transversal contra estos fenómenos y concretamente contra los grandes complejos para almacenar datos. Tanto es así que incluso políticos territoriales republicanos empiezan a mantenerse un tanto de perfil en estas cuestiones, porque saben que muchos de sus votantes se les pueden escurrir por este lado, porque incluso votantes republicanos se están enfrentando a esas grandes construcciones, a esas grandes fábricas de datos. El segundo artículo es La deserción, un gran no para ir de la guerra a la revolución, es de Pelao Carballo, y se explica el concepto de deserción como herramienta política y revolucionaria, se critica al militarismo, a la cultura de la violencia, a la banalización de la violencia, y se habla de la deserción que puede ser el motor de transformaciones sociales profundas. También hace una crítica muy interesante al campismo, cuando habla de Latinoamérica, concretamente, por ejemplo, de Venezuela o de Cuba. Y por último hay un artículo de Zuli Pereira que se titula En defensa de la vivienda popular y ayuda mutua, que habla de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua, que se crea en el 68, que pese a la dictadura se mantuvo, continúa y en estos momentos ha construido 22.000 viviendas que tienen como fundamento la ayuda mutua, la autogestión y la propiedad colectiva, y que todo se dirime en asambleas. Y de ahí pasamos a otra sección que simplemente enumero, que es el de reseñas que coordina Vicky. En este caso se reseñan el libro Democracia y Anarquía, el poder de la polis, de Donatella Di Cesare, la reseña la hace Tomás Ibáñez, El lobby sionista, una historia a ambos lados del Atlántico, de Ilan Pafé, la reseña la hace Paco Marcellán. Los cuidados, Paco Marcellán, no sé si lo he dicho, que es el coordinador de
de la sección de coyunturas. Los cuidados en y más allá del antropocentro, un recorrido interdisciplinario de varios autores y autoras que hago yo. Y otro libro, Escritos de vida, los cuadernos de clase de Pañuelos, de Bureba, que en este caso la reseña la hace Sandra Iriarte. Marlene, que es un libro gráfico, la reseña la hace Vicky Criado. Orwell, 2 más 2 igual 5, ya sabéis, es una película, la reseña la hace Capi Vidal. ¿Y quién manda aquí? Un libro de política para peques, de André Rodríguez. Y la reseña no la he apuntado, pero ahora os lo digo, porque es una sección dentro de la sección que nunca falta. Y que es reseñar siempre en la revista un libro para niños, que lo lleva adelante número a número Elvira Martín. Y ya está, ya, aquí acá. Pues venga, Miquel, con la utopia. Bé, el meu comentari és a l'article meu que vaig escriure sobre l'utopia anarquista. És un tema que es fa poc cas, o no s'ha prestat gaire atenció, encara que avui en dia penso que pren actualitat i importància. Entre altres coses perquè l'utopia esdevé, si no a petites parts, més real que qualsevol altra forma de pràctica llibertària. En un moment en què no n'hi ha condicions ni objectives ni subjectives pràcticament per canviar el món, quan les forces materials i intel·lectuals no són suficients per alterar l'ordre de les coses, la negació típica de l'ordre social pren caràcter utòpics, es refugia en l'utopia. És com si l'ideal ja no tingués una importància clara. Aleshores, si el moment no és propici, almenys algunes formes, experiments comunitaris sí que ho són. I per això, diguem, si la revolució no està ni a lluny ni se l'espera de ninguna manera, l'utopia és el més pragmàtic. En això em vaig repassar un poc aquest aspecte de l'anarquisme que ha sempre utòpic i ha estat rebutjat un poc per la crítica marxista, leninista sobretot, i és precisament allò que més aguanta l'anarquisme, malgrat totes les seues contradiccions i tot el seu desenvolupament històric, etc. Em torno al moment en què llegeixes el folletet aquest d'Engels del socialisme utòpico al científico i ho comprens, dius, allò es basava, el suposat socialisme científic es basava en el desenvolupament de les forces productives, que ocasionaria el desenvolupament d'una classe, el proletariat, i una classe industrial, que arriba el moment que es faria càrrec d'aquestes forces productives, d'aquests mitjans de producció, i es posaria pel seu compte. Això seria més o menys la revolució socialista per Engels i per l'escola socialista. Bé, en el moment en què la tecnologia ha desplaçat el proletariat industrial, en el moment en què la indústria és pràcticament automatitzada, més ara en la digitalització, el proletariat desapareix, perd importància i desapareix. El proletariat industrial, estic parlant, no els treballadors n'hi ha més que mai, però un sector específic en consciència de classe,
clarament que actuava conjuntament, això no existeix. Es pot veure aquí en Espanya, es pot veure com en els anys 70, com funcionava un moviment assembleari a tot nivell i qualsevol que fos la ideologia que hi haguera o la tendència més radical o més reformista que fora present. Però tot això, tot el capitalisme ha sabut reorganitzar-se. Els anys 80 ja pràcticament es va liquidar, es va mundialitzar, es va globalitzar, va liquidar tot el que era indústria sobrant, la indústria es va desplaçar gràcies a la mundialització cap a l'Orient, cap a Àsia sobretot, i aquí en Europa va desaparèixer el proletariat, tal com es concebia en els esquemes marxistes. El capital i l'estat sobretot, la tecnologia, ja no es comprèn res sense la tecnologia, són els pilars del sistema actual. En canvi, les tres bases del socialisme científic, diguéssim en versió postmoderna, en versió actual, que podia ser el desenvolupament de les forces productives, és a dir, el creixement infinit, la mentalitat ciutadanista, no la mentalitat proletària, sinó la mentalitat ciutadanista, molt diferent. La mentalitat proletària conduïa a una lluita bàsicament econòmica i la mentalitat ciutadanista condueix a una activitat política integrada. I el tercer pilar, diguem que seria la concepció progressista de la història. Aquesta coincideix també en Engels i Marx, perquè, i en Bakunin també, la idea hegeliana és que de la que hereten tots els socialistes revolucionaris del segle XIX és que la història tira endavant. Passi el que passi, hi hagi pàgines negres, el que siga, però el resultat final és una major llibertat en una societat més àmplia, millor representada, evidentment, per l'Estat. Aquesta és la idea hegeliana que transmetirà sobretot a la socialdemocràcia. I aquesta idea és la que es conserva encara en l'ambient postmodern, encara que la filosofia postmoderna rebutja la història, en general rebutja la història. Com que s'és progressista, es creu en el progrés, es creu que les coses cada vegada seran millors. La història mai s'atura, no és el fi de la història, com diu Fukuyama, sempre tira cap endavant. Bé, en aquesta història, aquest tipus de socialisme postcientífic, no explica la societat tal com és ara. I aleshores rehabilita allò tan denostat com era el socialisme utòpic. Perquè el socialisme utòpic, jo ho diria més el socialisme experimental, o l'anarquisme positiu, si podem dir-ho des d'un punt més llibertari. Si utilitzem una denominació, la primera denominació de l'anarquisme va ser socialisme antiautoritari, doncs mantenga aquesta. Després hi ha hagut anarquisme i anarquismes. Bé, els experiments col·lectius, que es podem dir que cauen i que són vàlids dins de l'activitat anarquista actual, doncs són simplement això, experiments, actes de defensa, respostes a problemes immediats que no volen passar per l'arc del capitalisme. Tracten d'esbrinar una logística que funcionarà bé si la societat, o gran part de la societat civil, es desplaçara de l'Estat i del capital, es quedara fora. Un dels grans problemes dels anarquismes, si diguem, del socialisme experimental actual, i utilitzo molt això del socialisme experimental en honor al fundador de la colònia Sicília, Giovanni Rossi. Bé, un dels problemes és aquest, és que no es pot gestionar ni el proletariat, ni les classes mitjanes, ni qui siga, que normalment el conflicte, al desaparèixer
el proletariat industrial, el conflicte passa al sector terciari, passa als funcionaris, als empleats, al territori, a la vida privada, a la vida quotidiana. D'allí està sobretot el tema sexual, el qüestionament del gènere i tot això, entra dins d'aquesta, revolta de la vida privada contra la normativitat, burgesa. Totes aquestes revoltes funcionen, és a dir, que hi ha una efervescència, hi ha unes contradiccions, però el socialisme vendrà de la resolució d'aquest conjunt de contradiccions. L'anarquia, l'ordre, sense estat i en plena llibertat. Però no vendrà mai de la gestió dels mitjans de producció actuals, de la ciència i la tecnologia actuals. No parlem ja de l'Estat, sinó de la ciència i la tecnologia actuals. Perquè la ciència i la tecnologia actuals no són neutres. El desenvolupament científic, tecnològic, condueix no sols a l'esclavització de l'home, a la dependització total de la persona, sinó també condueix a la destrucció del planeta, físicament. O sigui que l'autogestió actual seria, si és l'autogestió de tot l'existent, seria l'autogestió de la misèria i la devastació. Això és el que revaloritza els intents, els assajos de quedar-se fora del capitalisme, que fos una mica parcials, assajos parcials, està clar. Però almenys, saben per on va. Si aquest tipus de coses es generalitzen, o quan les lluites, els conflictes locals, vulguin trobar experiències que s'allunyen més en concretar una línia anticapitalista clara, saben que han de ser contraris a la mecanització, han de ser antiindustrials, han de ser antidesenvolupistes, antidesarrollistes i antiprogressistes. Sobretot tenen que qüestionar la idea de progrés. Aquesta és una mica la gran diferència entre el socialisme experimental, l'anarquisme positiu, que dic jo, i el mateix, l'anarcosindicalisme, l'anarquisme clàssic, que era sobretot, i aquí en l'estat espanyol més, que era sobretot l'anarquisme obrer. Bé, estan allí, ja insistiré en això, en què les lluites són lluites que actuen des de la natura, des del territori, sobretot lluites en defensa del territori, aquestes n'hi ha i continuarà havent-ne, i com que el capitalisme és cada vegada més extractivista, és a dir, que no sols està explotant a tot qui pot, sinó està explotant la natura, la terra, el territori, tot, la tradició, la cultura del territori, la llengua del territori, la història, els recursos naturals sobretot, que és el més important. L'altre és important en el sentit terciari, en el sentit de certes indústries, com és aquí el turisme, per exemple, que és tan important. Bé, doncs, la concepció llibertària, la idea llibertària, ve de lluny. Ja podríem remuntar-se a Grècia i tal, és una tradició de la societat, en la que es valora sobretot el pas d'un estat natural a un estat civilitzat. Aquesta és la justificació, sobretot, de Hobbes, dient, clar, l'estat és necessari perquè l'estat natural és la guerra de tots contra tots. Això és una gran mentida. Ja quan es va descobrir Amèrica ja vam veure que les tribus s'autoorganitzaven sense caps, sense jefes, sense representants de res. Bé, aleshores jo assenyalo que més bé les postures filosòfiques que pensen que la societat és natural i benigna, vull dir que l'organització social no consisteix en la construcció d'un gran estat al qual se someten tots per salvar-se d'aquesta guerra d'uns contra d'altres, que és la que assenyalava Hobbes, sobretot Hobbes, i uns quants, i tots els estatistes posteriors. Bé, jo parlo de que hi ha al llarg de la història, al contrari, això s'ha revaloritzat molt, això ho va descobrir, vam parlar molt d'ell,
pues, reclús, sobretot, Kropotkin, és la gran aportació de Kropotkin per mi, és l'existència d'una societat autoorganitzada en l'edat mitjana, durant molt de temps i totalment extensa. I hem parlat d'alguns usatges. Els usatges, diguem, seria el dret de costum, el dret consuetudinari, que és un dret oral, que pràcticament es conserven còdics, però que els còdics són barreges, i com s'autoorganitzava la gent. I es parla de, això, el que diuen el Consell Comunal en França, el Consejo Abierto, en Espanya té diversos noms, el Consejo Abierto, l'Anteiglesia, l'universitat. La paraula universitat s'utilitza per algo més avançat, és a dir, un consell popular que és elegit lliurement en assemblea i, simplement capaç de donar-se lleis pròpies. Això seria universitat. I després apareix, jo cito aquí el Thing, que és l'assemblea dels vikings, l'assemblea dels nòrdics, que recibia la sobirania popular, el lloc de la sobirania popular és això, és el Thing. I, no sé, alguns altres com diria, el Gemeinderat, que és alemà, i austriac sobretot, Arengo, que és italià, i alguns altres noms així. Consello, que és gallec i portuguès. La verdadera llibertat es trobava, després d'aquestes lectures d'una societat, sobretot rural, tan autogovernada, més estar en els consells, ja eren quasi comunistes, perquè tenien unes grans propietats que depenien de l'assemblea, com els béns comunals, o els béns propis, que també es deien així. Bé, aleshores molts pensen que el socialisme de bo és el socialisme agrari, el municipalisme. Murat Bookchin, per exemple, en parla molt d'això. Jo em diria que la revolució seria sobretot una revolució antiindustrial, sense xarxes, equilibrada cap a un sistema molt estàtic, sense internet, equilibrat en l'entorn. Però, en fi, no es tracta de tornar al passat, això és una valoració romàntica. Es tracta de superar-ho, es tracta de superar el present. Per això dic jo que la cosa anticapitalista és utòpica en aquest sentit, és a dir, hi ha molta gent que pensa tornar cap al passat, estalviant-se aldarulls i revolucions. Mira què passarà, però més tal com està el món ara, tal com estan altres artículs aquí en parlen prou, les coses que venen seran molt dures. I, aleshores la societat, diguem, que siga capaç d'autoorganitzar-se, té en l'utopia, diguem, pràctiques a posar en marxa immediatament. Jo crec que resulta més funcional aquesta utopia sense excloure altres tipus de lluites. De fet, al contrari, associant-se a tot tipus de lluites. És més que l'activitat nihilista purament activista, com eren els insurreccionalistes, o jo què sé, els tòpics d'aquests de la ideologia, el partit, l'avantguàrdia, el sindicat, el tal, i l'especulació aquesta típicament complotista que està molt de moda. Bé, contra tots els que diuen que el capital està fotut i per això fa guerres, jo crec que al contrari, el capital està guanyant i per això utilitza les guerres, utilitza tot el que passa per guanyar més i per aniquilar tota aspiració a una vida lliure i autodeterminada. Bé, i acabo el rotllet aquest. Salut. Això no és molt utòpic. És sempre un poc dialèctic. És distòpic.
Bueno, sí. Juga amb les realitats, fas una cosa, fas una altra. Però està bé reivindicar tot el que és ideal, tot el que és una societat diferent. No cal oblidar això. L'anarquisme tradicional, la força estava ahí, que ells parlaven més d'una societat futura que la present. De fet, se'ls acusava d'això, i vosaltres no plantegeu el present, se'n foteu. Sí que és veritat que sobretot l'anarquisme espanyol és bastant espontaneista, malgrat que té una vertent molt sindicalista, per tant molt organitzada. Hi ha també una altra, sobretot la que hi havia en els primers grups de la FAI, que eren molt, diguem tot, passen pilotes, tot, lliures, la natura, tot. Hi havia molta gent, els vegetarians, els llegia molt de les revistes com Estudios, com Generació Consciente, coses d'aquestes, que eren revistes que en parlaven molt d'una societat diferent, present. Gràcies a això, sobretot en l'època plena de repressió de Franco, encara hi havia gent que s'anava a la serra a revitalitzar-se amb el sol i tot això, que és l'única alternativa que li quedava. Bueno, acostumbramos a hacer un par de propuestas de posibilidad de debate, pero está abierto a cualquier cosa, ¿no? Evidentemente el texto que ha resumido Miquel, que se ha extendido y creo que da mucho de sí, es muy interesante. Y después también José Luis ha hablado del editorial, que también plantea, bueno, los aspectos un poco con los que nos encontramos en la actualidad, ¿no? Pero bueno, en principio cualquiera de los temas, yo sí que me gustaría, porque se ha hablado de la historia y de la concepción de la historia, ¿no? Es verdad que la modernidad planteó una historia que es como una línea recta de causalidad, ¿no? Es decir, se va avanzando en una línea de progreso donde hay causa y consecuencia, se genera otra causa, otras consecuencias, etc. Y en esta concepción de la historia, ¿qué ha pasado? Que se descarta todo aquello que no encaja. Es decir, en la historia pasan muchas cosas que no encajan en esa línea de continuidad. Entonces, yo creo que la función de una historia diferente, sobre todo en una perspectiva más social y más de recuperar muchas experiencias y muchas luchas fracasadas que se han producido en el pasado, es justamente indagar en eso que ha quedado descartado, en todo el caudal de lucha, de revolución, entre comillas, que se ha olvidado porque fracasó, porque no encajaba. De hecho, la propia revolución del 36 para mucha gente no encaja, no es una revolución, digamos, que en su momento tuviera que ocurrir, porque lo que estaba y lo que se daba eran más revoluciones de tipo marxista, ¿no? Con unos planteamientos político diferentes. Y bueno, creo que el futuro un poco de la historia, pero de la historia no por la historia en sí misma, sino de la historia que nos sirve para el presente, porque esa es la verdad mi idea de la historia, algo que te permita entender mejor y que te aporte experiencias que han sido fracasadas pero que realmente se pueden recuperar, no todas, no al 100%, pero que se pueden recuperar en muchos aspectos para el presente, para encauzar las cosas de otra manera, ¿no? Cuando decías esto también del tema de la revolución, de cómo que el anarquismo siempre hablaba de la sociedad futura, yo creo que hicieron muchas realizaciones prácticas, que en el 36, cuando estalla la revolución, realmente había muchas cosas revolucionarias, pero claro, para eso tenemos que plantearnos también qué entendemos por revolución, que es otra cosa que no me planteo, revolucionar el concepto de revolución. Es decir, si entendemos por revolución controlar el poder, controlar los medios de producción, etcétera, pues evidentemente no. Pero si entendemos por revolución otra manera de vivir, por ejemplo, otra manera de relacionarse, otra manera de enfrentarse
al capital, realmente antes del 36 se había hecho mucho en muchos sitios. En Barcelona, por supuesto, pero en otros lugares. Había barrios en los que realmente el poder prácticamente le costaba mucho imponerse. Bueno, tanto desde el punto de vista cultural, como de la fuerza de orden público, no pagar alquileres de la vivienda, como ocurría en algunos barrios. Bueno, por eso pienso que hay que darle una vuelta también a que entendemos por revolución. Claro, por ejemplo, y ya acabo, las mujeres parece que nunca han hecho la revolución. La revolución entendida desde esa perspectiva clásica no contaba con las mujeres. Es así, ni la propia CNT ni la FAI contaron con las mujeres en el 36. Pero las mujeres hicieron algo, siempre hacen algo. Es decir, las mujeres no se quedan quietas. Pero claro, para recuperar lo que hicieron esas mujeres, necesitamos entender la revolución de una manera mucho más amplia, mucho más abierta que el control de las fuerzas productivas o estar en el poder, en el gobierno, como se estuvo, etcétera, etcétera. No, entonces, bueno, lo planteo como tema, si me interesa, ¿no? Ya me callo. Sugerencias que me ha proporcionado Miquel, que me iban surgiendo. Muchos de esos ejemplos hoy serían utópicos, serían experimentos utópicos. Me ha hecho gracia cuando has referido esto de la América, claro, cuando uno empieza a pensar en las sociedades medievales y después también cuando se va a América, las tribus, ¿no? Cómo se organizan, cómo se... Claro, es una especie de anarquismo, ¿no? Porque eran sociedades anarquistas, en que ellos se autorregulaban, ¿no? En función de los recursos que podían tener, se distribuían sus diferentes tipos de roles, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando hablo de la época medieval, ¿no? Que las tierras comunales, que eran enormes, los pastos que tenían, cómo se organizaban esas tierras comunales, la recogida de leña, los animales salvajes, toda esa serie de cosas, ¿no? Y que después resulta que vienen los señores y se apropian, los señores son los reyes, ¿no? Esas tierras comunales, ¿no? Que me ha hecho gracia ese caso, has abierto un poco el abanico del panorama, ¿no? Quien se apropia más de la tierra es la burguesía. O sea, en la Edad Media tampoco los bienes comunales son la perfección. Es decir, hay como un equilibrio. Hay ciudades autoorganizadas que son auténticas repúblicas, una ciudad como León o como Palencia eran verdaderos estados, que tenían su parlamento y que ya no eran tan asamblearias, o Lérida, por ejemplo, también. Hay equilibrios entre la iglesia, los nobles y el pueblo, sobre todo el pueblo del campo, equilibrios que se rompen y que desencadenan guerras de estas antinobiliarias y sobre todo contra la iglesia, como son los irmandiños, la guerra de los irmandiños en Galicia, o las germanías, sobre todo la segunda en la parte esta de Valencia y Alicante también. Bien, es la burguesía y sobre todo los nobles que venden sus tierras a los burgueses de las ciudades, y las ciudades, esa burguesía pasa de ser una burguesía comercial a ser una burguesía terrateniente. Y entonces los gobiernos liberales, por ejemplo, ponen todas las tierras comunales que pueden a través de reformas, los ponen en venta. Va a financiar toda la burocracia de Estado, las guerras que hay en el siglo XIX. Entonces, la auténtica destrucción de los bienes comunales empieza con el Estado, empieza con el Estado borbónico sobre todo, pero digamos, es fuerte y violenta a partir de las guerras carlistas, sobre todo las guerras estas contra los absolutistas que hay a lo largo del siglo XIX, y para financiar un Estado nuevo que se está montando. Eso es en el caso concreto de España. En otros países, en Inglaterra desaparece enseguida. O sea, desaparece, en realidad son los terratenientes que son nobles, eso sí que es la clase noble que expropia, dijésemos, a los bienes comunes. Que eso en la Revolución Inglesa hay un grupo que se llamaba
los niveladores, o dentro de los niveladores, los cavadores, diggers. Diga, sí. Los diggers que plantean, digamos, la reapropiación y la ocupación de tierras comunales. Y eso durará unos cuantos años hasta que se ha reprimido. Hay libros y todo sobre el tema. Hay una película bastante bonita que se rodó en los años 70, que se llama Winstanley, que es el teórico de todo eso, el teórico del práctico también. Y bueno, hay experiencias en todas partes. Tienes, por ejemplo, aquí los carlistas tienen muy mala prensa, mala imagen, pero el carlismo es una rebelión del campo profundo contra el capitalismo burgués neófito. Sí, parece ser. Y en la Revolución Francesa, concretamente, hay como una masacre que se llama la Vendée. La Vendée era un movimiento campesino contra la Revolución Francesa, pues sobre todo contra la Iglesia y los nobles, porque ellos querían gestionar la tierra. Era un movimiento campesino. Pero claro, como todos los movimientos campesinos, como el de la Revolución Mexicana, que empezó con la Virgen de Guadalupe, empezó un cura, Morelos, con la Virgen de Guadalupe, pues igual era una revolución india que pedía tierras y recuperar las tierras expropiadas por la nobleza española y todo eso. Pues aquí igual, aquí fue una masacre burguesa, es decir, en nombre de la propiedad. Masacre quiere decir que mataron a miles de personas. Mujeres, niños, perros, animales. Fue una de las grandes matanzas que hizo la Revolución Francesa. Bueno, eso también, hay una mano por ahí, estos movimientos que no encajan, ¿no? Lo que decíamos antes, no acaban de encajar en la historia. porque tienen una mezcla de reaccionario con elementos que no lo son, etcétera. Entonces simplemente se las encasilla y se descartan, ¿no? Yo quería mencionaros, y ya doy la palabra, a un libro, el libro de James Scott, que se titula El arte de no ser gobernados, una historia de las tierras del sudeste asiático, que es muy bueno y súper interesante, donde se demuestra justamente que extensiones inmensas, no estamos hablando de pequeñas zonas, sino extensiones inmensas de territorio en el sudeste asiático vivían fuera del control del Estado, porque las propias poblaciones, cuando necesitaban, huían para no ser controladas y huían a tierras peores. En fin, os lo recomiendo de verdad porque es un libro que rompe también muchos esquemas y que volvemos a lo mismo de cosas descartadas de la historia, pero que demuestran que esa línea de progreso y tan cerrada, ¿no?, de etapas de la historia, revolución tal, revolución burguesa, no sé qué, no sé cuánta, no es tan clara. Hay muchas cosas más ahí que son interesantes. Eso es un esquema de Marx. Efectivamente. El esquema lineal ascendente. Totalmente. Y no fin. Sí, había una mano, me parece, sí. No, adelante. Creo que os he visto a los dos. Desde estas ideas de que me ha gustado mucho cómo has empezado eso de pensar esa, con Camus, pensar es aprender a pensar, aprender de nuevo a ver. Y entonces me planteaba desde dónde vemos, desde dónde miramos, cómo se forma nuestra mirada, cómo esa mirada dice qué encaja y qué no encaja, y cómo aquello que ve es encajado en las categorías propias, ¿no? Por ejemplo, al hablar de América, ¿no?, y a decir que son tribus. ¿Ah? ¿Qué son? Tribus. Sí, ¿Ah? Que es una palabra que tiene ciertas connotaciones, según cómo, peyorativas. ¿Ah? Comunidades. Disminuir, digamos, Comunidades. la dignidad epistémica, por cómo ven el mundo, qué categorías tienen, cómo conciben las cosas, cuáles son sus conceptos. Por ejemplo, sobre poder o sobre revolución, que también los tienen, ¿no? Y que hacen una práctica política que no necesariamente, que puede tener cosas en común con el anarquismo, pero que no necesariamente es parecida al anarquismo. Porque de alguna manera decir que es parecida al anarquismo es cuando hablas desde el anarquismo. Claro. ¿Sí? Pero pueden tener muchas, y de hecho tienen muchas cosas en común. Pero eso nos interpela, digamos, a que esos descartados que también son y somos,
Y en ese descarte nos hemos encontrado, y nos encontramos también en el dolor de nuestras memorias, en las derrotas, porque para quienes nos ha derrotado somos lo mismo. Somos el a destruir, ese que queda al lado del camino del progreso. Los perdedores, los descartables, los desechables. Y sin embargo ahí es donde a lo mejor podemos fundar la esperanza una de las preguntas que quería hacer era cómo se relacionan utopía y esperanza. Cómo los podemos relacionar de una manera pragmática también, ¿no? Concreta. En qué prácticas lo podemos ir a traducir o intentarlo, por ejemplo, en los debates actuales sobre el especificismo, el metaformismo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ahí, digamos, a veces se plantean cosas como disyuntivas excluyentes, como dicotomías excluyentes, que a lo mejor con esa mirada intercultural, es decir, reconociendo el bagaje cultural, político, social, de otros lugares que también han tenido resistencia y otros trayectos, los que nos hemos encontrado, cómo podemos dejarnos interpelar para persistir. Pienso, por ejemplo, en el zapatismo, las concepciones del poder, sus defectos, que tienen también muchos, pero que a lo mejor en la idea de comunidad, ¿sí? Y cómo, por ejemplo, el poder y la comunidad pueden fortalecer esas ideas, desde dónde empezamos a construir, si desde una idea de arriba para abajo, una organización fuerte que nos lidere, que sea la vanguardia, ¿verdad? O desde abajo, desde la vida en común, desde esas resistencias, desde el propio sujeto que no se deja, ¿no? Y que quiere vivir, y que se junta con unos con otros, y desde abajo empiezan a hacer algo, tal vez algo más extenso. Bueno, pues por ahí ya lo dejo. También, bueno, habláis un poco los que habéis pedido la palabra y así seguimos, para que no sea un contestar y así. Bueno, buenas tardes y felicidades por las exposiciones que han sido muy interesantes. Y a mí me gustaría incidir en dos cuestiones. La primera es sobre lo que comentaba el compañero, que también aparece en el editorial, que es el concepto de tecnocapitalismo o tecnofeudalismo, que ahora está muy, muy de moda, ¿no? Y a mí me parece un concepto erróneo. Y voy a dar tres motivos así muy rápidos, espero que sencillos para argumentarlo. El primero es que es redundante, es decir, que tecnocapitalismo es redundante porque el capitalismo siempre se ha basado, como comentaba antes Miquel, en la revolución continua de las fuerzas productivas, ¿no? Pero no es por casualidad, porque esa revolución continua de las fuerzas productivas, el sujeto automático que decía Marx, es lo que permite que el dinero se valorice a sí mismo, es decir, la valorización del capital, que al fin y al cabo sigue siendo el mundo en el que vivimos, el mundo del dinero, el mundo de la mercancía, se mantiene, no han cambiado en absoluto, ¿no? Entonces, ese sería el primer motivo. El segundo, que está relacionado con el anterior, es que el concepto de tecnofeudalismo, por ejemplo, que es muy caro a Yanis Varoufakis, que no se le puede calificar en ningún caso de rupturista, él se califica a sí mismo de marxista, pero yo creo que no lo es, en realidad es un reformista, un socialdemócrata, ¿no? Y lo que hace este concepto es velar, ocultar el mecanismo real de la reproducción capitalista, que se basa en la generación de dinero para la inversión de capital y la generación de beneficios a través de la explotación del trabajo. Eso yo creo que se mantiene. Puedo poner un ejemplo así muy, muy actual, que es una noticia que leí hace poco sobre la enorme burbuja financiera que está formándose en torno a la inteligencia artificial, que es colosal, la mayor de la historia. ¿Y de dónde surge? Surge de la creación de dinero, deuda por parte de la banca, sobre todo de Wall Street, que es la que financia estas mastodónticas inversiones de los gigantes de la tecnología, de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces el concepto de tecnofeudalismo, al centrarse en el totalitarismo, digamos, tecnológico, obvia el origen
de la dinámica de la acumulación. Y en tercer lugar, lo que quizás para mí es más importante es que es un concepto que omite también la degradación del capital, es decir, que el capital no es una entidad todopoderosa, sino que es un sujeto lleno de contradicciones, que además son insolubles y que están avanzando probablemente hacia, por ejemplo, el choque con los límites biofísicos, en gran parte causado por este hiperdesarrollo tecnológico, ¿no? Todas las infraestructuras que son necesarias para que existan estas tecnologías se basan en la explotación de recursos, de materiales, etcétera, ¿no? En el consumo de agua, etcétera. Bueno, estas serían las tres razones para criticar el concepto de tecnocapitalismo, tecnofeudalismo, ¿no? Y luego ya por último, cambiando completamente de tercio y mucho más rápido, me ha gustado mucho de la exposición de Miquel el concepto de la utopía como la manera de desarrollar las luchas reales, que me corrija si no lo reproduzco correctamente, la manera de desarrollar las luchas reales en tiempos de derrota. Es decir, que la construcción de luchas, de apertura de grietas, ¿no? El mundo está lleno de utopías, que son luchas reales que tratan de construir nuevas formas de vida comunitaria y se enfrentan, obviamente, con un entorno hostil, ¿no? Entonces, la pregunta sería si no le parece que eso representa un contraste, digamos, con las utopías históricas, que ya sé que no son solo anarquistas, sino también socialistas, como la de Fourier, que tendían más hacia la reclusión, como al ensimismamiento, ¿no? A la construcción de comunidades... Monasterios, ¿no? Monasterios, exactamente, ¿no? Pero más endogámicas, es decir, replegadas sobre sí mismas, ¿no? Y ahora, sin embargo, pues las luchas... Lo que tú comentas, que es una expresión que a mí me parece fantástica, ¿no? Las luchas actuales tienden a trascender o deberían trascender las lindes del enclave. Entonces, claro, eso es una dialéctica muy compleja, pero que está en pleno desarrollo, ¿no? Entre la construcción, por un lado, de formas de vida comunitaria y, por otro lado, el enfrentamiento con el entorno hostil. Bueno, está claro que ni siquiera yo postulo una vuelta al pasado a ningún nivel. Simplemente es dentro, lo que has señalado tú, en un momento de derrota prácticamente total, dar perspectivas a las escasas luchas que se pueden montar, tanto a un nivel agrario, como a un nivel no de huir al campo, sino también a nivel ciudad, a nivel metropolitano, que es el espacio natural del capitalismo. Entonces, por eso, ahí señalo, no sé si lo he dicho antes, que hay una tendencia que es evidente que la revolución será ruralizante, será desurbanizadora, pero es que la ciudad no puede existir al nivel metropolitano. El nivel metropolitano es simplemente un caos, digamos, que está ahí y que crea un espacio y unas condiciones de vida que son óptimas para el desarrollo de la mercancía y la mentalidad consumidora, pero no para la causa de la libertad. Y claro, esto no tiene nada que ver con construir una sociedad aparte, precisamente lo digo. A todo eso sí que es verdad que en el siglo XIX hubo muchos intentos, sobre todo en la parte de Estados Unidos y Brasil, hubo intentos de falansterios y de todo, no solo de falansterios, hay de comunidades religiosas que se regían más o menos como los cuáqueros, por ejemplo, que se regían y se rigen. Los Amish, también, que son sociedades además que rechazan la mecanización, todo esto, y que todavía existen, claro, muy reducidas, porque eran precisamente el enclave. Un enclave no es una cosa relativamente fácil de que funcione, aunque no se trata de eso, precisamente se trata no de crear una sociedad aparte, pequeña, grande, como sea, sino de crear, digamos, de
de acabar con el capitalismo. Mm. Sí, dice, acabar con un sistema sostenido por el Estado, por las fuerzas represivas. El capitalismo no es una mente, digamos, ni siquiera es una clase, es decir, es un sistema donde todo funciona de una determinada manera. La obtención de beneficios, la búsqueda incesante de beneficios, inversiones, las plusvalías. Es eso, es acabar con ese sistema, vivir dentro de un sistema que no sea de mercado. Yo quería solo hacer un apunte, un comentario acerca de lo que tú decías, ¿no? De las cosas que han fracasado, ¿por qué no volverlas a activar, ¿no? Me has hecho pensar, y luego también relacionado con lo que ha comentado él sobre las tribus, bueno, o las comunidades indias de Norteamérica, que funcionaban de una manera también, no diríamos anárquicas, porque quizás no eran anárquicas, pero no había esa jerarquía, era todo tan transversal y funcionaban bien, y no solo funcionaban desde el punto de vista del hombre, sino que las mujeres ahí también tenían mucho que ver, era una cosa que actuaban todos a la par y funcionaban bien. Lo que pasa es que, claro, y luego llega todo lo que llega después, los ingleses, pues, llega se funda Estados Unidos, ¿no? Se funda una constitución, llaman a miembros de las tribus americanas para que les ayuden en cierto modo a fundar esa nueva constitución, y uno de los comentarios que hacen miembros de las comunidades indias cuando llegan a la asamblea dicen: ¿dónde están las mujeres? No había ninguna, era todo desde el punto de vista masculino.